Muy buenas noches, un saludo especial. Antes de dar inicio a nuestra cátedra abierta de hoy, les informo que hemos iniciado la grabación de dicha cátedra, la cual pues posteriormente la estaremos compartiendo con todos ustedes. Para que esto pueda surgir efecto, les rogamos amablemente que nos diligencien la asistencia, la cual se ha estado pasando por el chat y se estará pasando en varias oportunidades en el medio de la cátedra. De nuevo, bienvenidos a nuestra cátedra abierta del día de hoy, de parte del rector, el presbítero Diego Luis Rendón Urrea, de la dirección académica, la doctora Rosa María Vélez Holguín, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, el señor Pablo López Tovar. En nombre también de nuestra coordinadora del programa de administración de empresas, Luz Yesenia González, y en el propio mío, coordinador de los programas en la facultad, Carlos Horacio Salas, les damos la bienvenida y agradeciéndole la asistencia a nuestra cátedra abierta que nos compete el día de hoy. Nuestra cátedra abierta se llama Finanzas Sostenibles y Negocios Verdes en Colombia. Tema bastante interesante y de bastante auge hoy en día, sobre todo nunca pasará de moda el que estemos hablando siempre de finanzas, pero ahora con los negocios verdes, que ya pues por supuesto enseguida nos enteraremos o profundizaremos un poco más sobre ellos con nuestra ponente, nuestra compañera, amiga y por supuesto gran profesional, docente María Yanicet Balbín, quien es economista, especialista en gerencia educativa, magistra en educación, es asesora y consultora a nivel de pymes y MIPYMES, en docente de diferentes instituciones universitarias, tanto en modalidad de pregrado como en posgrado, y también trabaja como administrativa y se ha desempeñado como administrativa en diferentes instituciones. Así que María Yanicet, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y como siempre, pues a compartir tus conocimientos, sobre todo también en estas áreas de la economía, de las finanzas que tanto te apasionan. Entonces, no, adelante María Yanicet, este auditorio es todo tuyo. Buenas noches, lo primero es pues darles las gracias por la confianza. Pues yo soy egresada de la universidad y adicional trabajo en posgrado desde el 2008 y nunca me habían invitado a un espacio de estos. Sé que todos estamos bastante ocupados, razón de más pues para agradecerles que me regalen un momento de escucha. Voy a compartir pantalla y si por favor me confirman si ven la presentación y también la recepción del audio, por favor. Sí, señora. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía el profesor Carlos Horacio, el día de hoy yo quisiera conversar un poco con ustedes acerca de las finanzas sostenibles y los negocios verdes, ya que son un tema pues de mi total inquietud. Hace un tiempo vengo pues desempeñándome como docente en las áreas de responsabilidad social empresarial, entonces estoy teniendo la oportunidad de estudiar cómo esta área va evolucionando finalmente en la vida empresarial de nuestro país. Adicional a esto, pues creo que para nadie es un secreto que una de las grandes metas de este gobierno, actual gobierno, es la transición energética, pensando justamente en el cuidado del planeta, de la Pachamama y pensando en las implicaciones del cambio climático. En ese orden de ideas, pues creo que es un tema de actualidad, un tema que nos interesa a todos independientemente del área de conocimiento en la cual estemos inmersos, pero sumado a eso tenemos un asunto político también que resolver respecto a estos otros dos aspectos, y es que hace poco una de las calificadoras de riesgo internacionales más importantes insinuó porque pues no lo afirmó y todavía no está en firme, que Colombia era un mercado de capitales de frontera.
Esto tiene unas implicaciones bastante importantes. En ese orden de ideas, yo trato de relacionar estos tres asuntos, lo académico, lo político y lo económico, para que entendamos un poco finalmente hacia dónde podrían ir las finanzas en este país y lo mismo que las inversiones. Entonces, sin más preámbulos, es importante entonces que iniciemos teniendo como una pequeña caracterización de nuestro país, pues es, todos lo conocemos, pero hay ciertos datos que de pronto las personas no tienen muy presentes y es, por ejemplo, que la deuda en Colombia después de la pandemia aumentó, que tenemos una población que ya supera los 50 millones de personas, que somos un país, justamente ahora con la visita del presidente a China, somos un país 28 veces más pequeño en términos poblacionales que China aproximadamente. Tenemos una población urbana del 82%, un Producto Interno Bruto de 314 millones de dólares para 2021, una balanza comercial negativa. Sin embargo, con algunos países tenemos negocios con balanza comercial positiva, como es el caso actual ahí como cuña Israel, con el que tenemos unos negocios interesantes, pero que nos dejan, digamos, en positivo, ya que es más lo que exportamos que lo que importamos de allá. Tenemos una calificación de riesgo con diferentes calificadoras alrededor del W más y con Moody's tenemos una doble A más que es estable. Esto significa que, digamos que de alguna manera el mundo pues confía en nosotros como país para invertir. En Colombia, las pequeñas y medianas empresas aportan el 35% del PIB y el 65% del empleo. Este dato ha sido y será muy importante, dado que todavía algunas personas y algunos sectores creen que el empresario colombiano pues alcanza a tener empresas de grandes magnitudes y realmente lo que mueve nuestra economía, nuestro motor está concentrado en las pymes y en las MIPYMES. Y es allí hacia donde nosotros tenemos que mirar justamente cuando estamos proyectándonos de manera profesional, académica y en fin. Esto hace que esta cantidad de empresas que sostienen la economía pues requieran de alguna manera inversión, pero que esta inversión no sea muy viable hacerla a través de los mercados de capitales dado su tamaño. En términos de mercados de capitales, nosotros nos podemos estar encontrando mercados de países desarrollados, nos encontramos mercados de países emergentes, como es el caso nuestro, y mercados de frontera. ¿Cuál es la diferencia? Es el nivel de desarrollo económico que tiene cada país. En el caso del mercado emergente, pues son aquellos países que no alcanzan todavía la calificación de desarrollados, pero que finalmente van en crecimiento constante. El mercado de frontera, por el contrario, hace referencia, digamos, a aquellos países que están menos preparados para recibir inversión extranjera. Entonces, cuando una calificadora de riesgo insinúa algo semejante para nosotros, eso nos puede traer algunas implicaciones importantes en términos de tasas de interés, en términos de devaluación, en términos de tasa representativa del mercado creciente, es decir, un dólar costoso, dado que pues entonces si finalmente los inversores por riesgo deciden retirar el capital del país, pues entonces nosotros vamos a tener menos acceso a la moneda y una serie de implicaciones que sería pues prudente precisar en otro momento. En ese orden de ideas, entonces nosotros no tenemos, pues no somos un mercado de frontera aún, pero no tenemos un mercado de capitales muy desarrollado. Sin embargo, tenemos una población inquieta que se preocupa cada vez más por en qué debo invertir. Es básicamente la pregunta que los economistas recibimos de manera recurrente. Entonces, hoy quiero pues más o menos darle algunas ideas con este tema de las finanzas sostenibles. Para nadie es un secreto entonces que el crecimiento económico de un país se mide en términos de Producto Interno, en términos de Producto Interno Bruto y Producto Nacional Neto. Esta es la producción que se genera al interior del país y al exterior. Al interior del país por cualquier persona, no importa su nacionalidad, y por fuera de nuestros connacionales, y que se compara con el PIB potencial. El PIB potencial es el PIB máximo que, con la capacidad instalada que tiene el país, podríamos producir en condiciones excepcionales.
Entonces, este crecimiento económico pues está sustentado básicamente por la inversión. Nosotros en Colombia pues tenemos inversión pública, que es la que hace el Estado. No podemos confundir o no debemos confundirla con gasto público, y la inversión privada, que es la que hacen pues los privados en torno a aquellas actividades que se presentan con ventajas comparativas y competitivas dentro de nuestro país, que yo creo que son pues bastante comunes y muy conocidas, como por ejemplo los commodities, uno en particular que genera mucha controversia, que es el petróleo. Ok. Esta inversión privada y esta inversión pública, en el marco de las finanzas sostenibles, se espera que sean inversiones con un alto grado de cuidado al medio ambiente, es decir, que sean inversiones que vayan dirigidas a empresas que se preocupen por cuidar el medio ambiente, así como lo manifiesta o de alguna manera como se pactó en la Convención de París en el 2015, que finalmente se pone en firme en el 2021. Dato curioso, convención de la que ya se han venido retirando países, mientras que por el contrario deberíamos estar esperando que algunos se adhirieran gracias a la situación mundial que vivimos actualmente de desastres y situaciones de problemas económicos por el cambio global. Este acuerdo de París, entonces, que es contra, digamos, contra el cambio climático, lo que trata es que haya una lucha en contra de reversar, digamos, ese mal que se les ha hecho durante tantos años al país, entonces, al mundo, perdón. La Unión Europea se propone reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero, con la finalidad entonces de cuidar un poco finalmente el tema del clima. Para esto se requiere aumentar la inversión en 180.000 millones de euros anuales para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Movilizar el capital privado, o sea, este capital que se pretende invertir a inversión sostenible, que es finalmente el objeto de esta noche. La Unión Europea presenta las estrategias de finanzas sostenibles, y estas estrategias son las que, según la Unión Europea, nos va a permitir a nosotros sentar las bases de los productos financieros que se propongan para ser atractivos, para captar esta cantidad de dinero de la que estamos hablando. En ese orden de ideas se habla de que deben ser empresas con criterios financieros basados en criterios ASG. Los criterios ASG significa que esas inversiones o esa financiación esté encaminada hacia objetivos ambientales, objetivos de corte social y objetivos de buen gobierno. Se espera siempre que se va a hacer alguna inversión, eh, que esta inversión genere una rentabilidad, y asimismo, pues esa rentabilidad, pues comparada con el riesgo, pues tenga una relación directa y que genere adicional a esto liquidez. Bueno, en ese orden, entonces, se presenta la taxonomía de las finanzas sostenibles. La taxonomía permite básicamente establecer las condiciones a cumplir en esas inversiones de finanzas sostenibles, así como determinar también el grado de sostenibilidad medioambiental de esa inversión que se pretende generar. Para ello, estas inversiones pues deberían demostrar que van a ir a empresas que cumplen con alguno de estos 6 objetivos medioambientales, que son los que se persiguen en la Convención de París, como son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la protección y sostenibilidad del agua y recursos marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la comunicación, que lo veo bastante difícil, sobre todo porque ahora nos comunicamos todos por aparatos electrónicos y no tenemos la conciencia del daño que esto hace, la protección y restauración de la biodiversidad. Así pues, entonces, se ha convertido en una de las principales herramientas para impulsar la transformación del sistema financiero, el logro y el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Para alcanzar esto, entonces, hay algunos intermediarios financieros que le están apostando a estas propuestas, como son algunos bancos privados, gestores de activos o corredores o brokers, en fin, aseguradoras, empresas y los gobiernos. ¿A través de qué estrategias de inversión sostenible se espera conseguir este objetivo? ¿A través de la exclusión o selección negativa de las empresas? ¿Qué significa? Que no se podría invertir, no sería posible invertir en empresas que no estén alineadas con los objetivos que mencionamos hace un momento, los ASG, y que inviertan en armas, en tabaco, en energía nuclear, en pornografía, en fin. La selección positiva sería la selección de las empresas que tengan mayor desempeño en los criterios ASG dentro del sector en el cual pertenezcan. En el cumplimiento de las normas internacionales, entonces se espera que estén dentro de los parámetros de lo que nos solicita la OCDE, el Pacto Mundial, la OIT y los principios rectores de las organizaciones de derechos humanos o de las Naciones Unidas. En la parte de la integración de factores ASG, entonces se explica que estos factores ASG sean determinantes a la hora de tomar decisiones de inversión. En las inversiones temáticas de sostenibilidad, entonces están allí básicamente las inversiones de largo plazo que llegan a hacer frente a los desafíos sociales y ambientales de largo alcance. Las inversiones de impacto son aquellas que se espera que generen un impacto positivo tanto en lo social como en lo ambiental, pero que adicional a eso genere rentabilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que está en el imaginario, lo digo con conocimiento de causa, porque cuando voy a las empresas que asesoro y te preguntan en qué invertir, uno menciona básicamente las finanzas sostenibles y los empresarios son escépticos porque creen que esto no genera rentabilidad. De otro lado, también conozco personas jóvenes que han sido mis alumnos en posgrado que ya invierten en bonos de agua, invierten en bonos de carbón y han tenido y siguen teniendo altos niveles de rentabilidad, inclusive por encima de la media que se podría estar obteniendo en otros sectores. Y por último, el activismo accionarial. Quiere decir esto entonces que quienes inviertan en este tipo de empresas puedan pertenecer a sus juntas directivas con la finalidad de velar y vigilar el cumplimiento de los objetivos ASG. Ahora, para estas estrategias de inversión, ¿cuáles serían entonces los productos financieros que allí de desarrollo sostenible que allí se ofrecerían? Los fondos de inversión socialmente responsables, que tienen que ver básicamente hoy día con el 90% de los fondos de inversión actuales que existen, los que son de hipoteca, es decir, aquellos que van a ir directamente a la creación de viviendas ambientalmente responsables o elaboradas con recursos, ¿cómo se dice?, reutilizables y renovables. La parte del préstamo para vehículo ecológico es que muy prontamente los bancos terminarán pues por prestar mucho más fácil para un vehículo que sea eléctrico, híbrido, de baja emisión. El capital de riesgo social serían entonces inversiones con criterios sostenibles para empresas que no cotizan aún en los mercados verdes. Los bonos sostenibles, yo creo que la mayoría hemos oído hablar de los bonos del Estado. Hoy se habla también de bonos sostenibles que tienen que ver con la financiación básicamente de proyectos que contemplan ese tipo de factores como los factores medioambientales, y los bonos verdes, que los mencionamos hace un momento, son los bonos de emisión de deuda pública. También hay de deuda privada, que va dirigido ese dinero a financiar proyectos de impacto ambiental positivo, y en este caso un ejemplo de ellos, esos bonos verdes, son los proyectos o negocios verdes. Entonces me llama mucho la atención. Esta viene siendo la respuesta a una pregunta reiterativa que he recibido en los últimos tiempos de cómo invertir en este tipo de mercados, y es a través de los bonos y de los negocios verdes. Ya el Estado pues viene legislando alrededor de esto.
Actualmente ya hay proyectos financiados en algunos sectores, energías renovables. Yo creo que nosotros cada vez oímos hablar más de ese tema, ya hay más investigación, ya hay más desarrollos, ya hemos ido migrando a otro tipo de energías. Lo podemos ver, por ejemplo, ya hay vehículos movidos básicamente por energía, también contaminantes, pero no tanto como los que son movidos por combustible, el uso del biocombustible, en fin, la eficiencia energética. Yo creo que cada vez es más común también ver los famosos paneles solares. No se nos haga pues extraño que inclusive ya en algunas regiones del país, en algunos barrios, las empresas empiecen a distribuir este tipo de artefactos, dado que sí está dando pues como un buen resultado en términos de costos. La gestión sostenible, cada vez vemos que los gobiernos se apropian un poco más del sistema de transporte y tratan de hacer un sistema de transporte un poco más limpio y más sostenible. La conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, pues el cuidado de los bosques y de los mares. Entre esos proyectos financiados, entonces, hay proyectos que van directamente a ayudar en la adaptación al cambio climático, porque finalmente ya estamos allí y hay que tratar pues de mitigar esas externalidades negativas que nos provocan estas situaciones generadas por el maltrato al medio ambiente. Productos adaptados a la economía ecológica y circular. Cada vez vemos mucha más cultura, aunque falta casi un 99%, pues uno ve que ya hay una onda expansiva que nos muestra un poco más cada día esto, el hecho de que ya se haga separación en la fuente, ya usted se toma el trabajo de mirar dónde depositar la basura, un acto tan simple puede traer beneficios y los está trayendo. Los edificios ecológicos. Para los que no están en Medellín, les cuento que en Medellín ya hay muchos edificios ecológicos. No solamente están haciendo procesos de reciclaje de agua, sino con el tema de la separación de las basuras y el tema de la bioclimática, de la luz y el tema también de las plantas. Muchos ya tienen plantas en sus techos, en sus muros, en fin, y la gestión sostenible de las aguas residuales, que también había sido, se estaba configurando en un problema. ¿Cómo está Colombia hoy? En Colombia en este momento tenemos fomento y promoción de los negocios verdes. Hay 40 ventanillas de negocios verdes al interior de las autoridades ambientales. ¿Qué significa? Que hay 40 pequeñas administraciones que te ayudan con este tema de entender cómo promocionar los negocios verdes. Te capacitan, te dirigen, inclusive te ayudan a buscar financiación para los mismos. ¿Esto ha llevado a qué? A que actualmente en Colombia para 2022 hubiese más de 4.000 negocios verdes. Hay muchos, pero solamente hay como 4.000 verificados que actualmente están funcionando y están produciendo rendimientos positivos para sus inversores. En Colombia hoy hay formación y capacitación, lo acabo de mencionar, para más de 9.000 personas que se han capacitado entre 2016 y 2022 y actualmente todavía hay programas inclusive virtuales y presenciales en zonas de alto potencial y de difícil acceso, donde se está yendo a capacitar a la gente para que cuide los bosques y para que tenga rendimientos de ese cuidado. Hay acciones de soporte para la promoción y comercialización de los negocios verdes. Ejemplos son Bioexpo Colombia, el sello marca de negocios verdes con respaldo de la marca país. Son acciones que actualmente se pueden verificar. Una de ellas es las ventanillas de negocios verdes. Estas ventanillas, ¿cómo están conformadas? En el cuadrito verde se ve básicamente el proceso, cómo ha ido cambiando desde el 2014 hasta el 2020 de la conformación de las ventanillas donde te apoyan para los negocios verdes y cómo ha sido, digamos, la creación de estas organizaciones. De manera que actualmente ya hay 40 ventanillas funcionando. Los negocios verdes verificados, como lo mencioné hace poco, se empiezan a verificar desde 2014 y si ve, la pendiente es bastante pronunciada. Al fin, que para 2022 ya hay 4.000 empresas verificadas en estos negocios que básicamente están generando alta cantidad de empleos, 56.2 empleos para hombres, 43.8% de empleos para mujeres,
en un total de casi 50.000 nuevos empleos, una realización de ventas de más o menos 700.000 millones de pesos y casi 72.000 personas asociadas a este tipo de negocios, donde en 32 departamentos o municipios de los 32, 750 municipios, perdón, de los 32 departamentos del país. Entonces, digamos que esto cada vez va creciendo a un ritmo que probablemente nosotros en nuestro día a día no lo identificamos, pero que está ahí y que se puede convertir en una opción de negocios para nosotros, que como universidad somos una escuela de negocios. Un resumen del logro de la ejecución del Plan Nacional de Negocios Verdes que hay desde el 2014 hasta el 2022 y ya está actualizado en este gobierno desde el 2023 hasta el 2030, si no estoy mal, está resumido acá. Es básicamente lo que les mencionaba, solo que tiene un poquito más de información. Hay 7 guías publicadas donde las personas se pueden informar frente a en qué sectores hay negocios verdes, de qué tipo, cómo se puede ingresar, qué beneficios puede tener, cómo se puede financiar, en fin. Asimismo, también hay un portafolio muy amplio, hay 1.900 empresarios ya allí, hay aliados con la Unión Europea, con algunas empresas colombianas como el SENA, como el Instituto Humboldt, como el Banco Agrario, Finagro, en fin. Y así, pues hemos ido generando también un impacto de manera internacional, ya tenemos dinero de cooperación internacional y programa de generación de nuevos negocios verdes. ¿Cuáles son las principales brechas que se han identificado en estos negocios verdes? Importante tenerlas presentes porque yo pues espero y aspiro que el público tan diverso que tenemos acá, pues alguien se pueda ver interesado en este tipo de negocios. Es el acceso a los mercados. Digamos que es un poco difícil el acceso a los mercados, pero más por desinformación que por otra cosa. En la parte de consumo responsable, perdón, ahí coloqué una palabra que no está bien escrita y en la otra también, ya estaba asustada. Encontramos una débil cultura del consumo responsable, es decir, en Colombia en 2015 dice las estadísticas que 9 de cada 10 personas no sabía qué era el consumo sostenible y no estaba para nada relacionado, por ejemplo, con el tema del reuse, con el tema de la economía circular y con el tema del reciclaje. En la parte de marketing, el Ministerio del Minambiente en 2022 sostuvo que de esas empresas verificadas, las 4.000 empresas de negocios verdes verificadas, solamente el 29% tenían una estrategia de mercadeo sólida que le permitía darse a conocer. Entonces aquí vamos a encontrar también un mercado para el marketing. Hay unas empresas allí buscando, digamos, esas oportunidades a través del mercadeo y sobre todo el mercado digital. Otra brecha identificada está el tema del escalamiento empresarial. Es difícil en Colombia, digamos, ir creciendo en este ámbito. Es por eso que más adelantico nos vamos a dar cuenta que de las empresas que están verificadas, el alto porcentaje o el mayor porcentaje son pequeñas y medianas. El tejido empresarial entonces dice que esas pequeñas y medianas empresas son más o menos el 74% y el 62% de estas empresas se encuentran en una etapa de supervivencia. Digamos que hay muy poquitas que ya están firmes o maduras. Solamente el 1% ha avanzado a etapas de expansión y el 17% ha alcanzado una etapa más o menos óptima o ideal, por decirlo de alguna manera. Otra brecha es el encadenamiento productivo. Yo recuerdo, y supongo que muchos de ustedes también, hace más o menos unos 15, 20 años estaba de moda el concepto de clúster, el concepto de distrito industrial. Mi primera investigación fue sobre distritos industriales. Tengo en Google Scholar algunos textos sobre esos, muy regulares porque fueron mis primeros textos. Todavía no sé escribir, pero antes sabía menos. Entonces, pero igual están allí. Son interesantes porque simplemente en Colombia el clúster no tiene las características que deberían tener, por ejemplo, los encadenamientos que hay en Europa, como un ejemplo, como el de la cerámica en Italia.
Entonces aquí seguimos teniendo problemas de encadenamiento productivo. No hay un relacionamiento en redes de producción. Nosotros no armamos alianzas productivas sólidas. Nosotros no queremos hacer parte, no queremos ser un eslabón de la cadena. Lamentablemente queremos ser la cadena completa y eso hace que sea muy difícil crecer en el mercado. Inclusive en alguna charla que dicté también a principios de este año, hablábamos de que Colombia no pertenece a la gran cadena de mercado global, justamente que se vuelva importante. Me salí. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, sí se escucha. Se corta un poco. Ah, perdón. Pero sí, sí se escucha. Ah, ok, si algo me cuentan, por eso apagué la cámara para que no me diera problemas. Bueno, volvemos. Entonces les decía que hace poco, pues en una charla que dicté, identificaba que los colombianos no pertenecemos actualmente a la cadena global de producción con un producto que uno diga, es que si ese producto no lo hacen los colombianos, entonces finalmente el comercio internacional tiene dificultades, como podría ser el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos que tienen patentes y cosas de esas. Nosotros realmente somos muy pequeños en el entorno global y eso pues no es satisfactorio, pero es bueno que lo sepamos justamente pues para mirar cómo lo vamos a ir resolviendo. Ahora, la participación entonces en el total de los negocios verdes, como vemos en el gráfico, básicamente la mayoría son en bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales. He aquí la importancia de cuidar el medio ambiente. Yo a veces pierdo el tiempo pensando en qué productos no vienen de la tierra. Y la conclusión a la que llego es que todo lo que tenemos y todo lo que usamos viene de la Pachamama y aún así nos damos el lujo de no cuidarla. Y la pandemia nos dejó a nosotros un aprendizaje muy particular. Nosotros tuvimos la capacidad de vaciar las bodegas de todo lo que teníamos en materia prima y en producto terminado, listo para el consumo en cuestión de meses porque la economía en pandemia paró totalmente por ahí 15 días y todavía tenemos faltantes, es decir, nos está dando dificultad volver a tener ese stock y de eso tiene mucho la culpa un poco, bueno, la palabra no es culpa, digamos que tiene relevancia más bien mucho el hecho de que la variable principal sea la tierra, ese factor de producción tierra que nosotros seguimos sin valorar realmente. El 18% tiene que ver con los ecoproductos industriales que cada vez tienen más acogida. Hoy en las bolsas de valores ya hay indicadores donde se mide qué tanto usted como empresa o como industria está inmerso en este proceso. Yo le decía a mis estudiantes de responsabilidad social la semana pasada en el encuentro que hay un indicador que se llama el DJSI en los Estados Unidos. Entonces, no es obligatorio, entre comillas, porque sí te pueden descartar por no hacerlo. Ahora, el 1% solamente se invierte en mercados de carbono. Los mercados de carbono son mercados que están dando actualmente grandes niveles de rendimiento, sin embargo, la gente no los conoce o no los apetece, pues realmente no entiende uno cuál pues sea como el asunto allí. Entonces aquí hay una pequeña lista de cuál es la participación de los sectores en el total de negocios verdes. Entonces están los agrosistemas sostenibles, la agroindustria, el biocomercio, negocios para restauración, construcción sostenible, básicamente los mismos que habíamos mencionado hace un ratito, pero con figuritas. Ok, el tamaño de los negocios verdes verificados, es decir, de esos 4.000 verificados, el 69.5%, es decir, el 70%, son micro. El 25.2% no reporta. ¿Esto qué me permite concluir? Que tampoco hay tanto control como esperaríamos, ni tanta información. O sea, el sistema de información tampoco funciona para tener completa información. Pequeña empresa, el 4.5%, la grande es muy pequeño, muy poco significativo, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el cumplimiento entonces de los criterios ASG, por decirlo de alguna manera, digamos que acá encontramos entonces con los colorcitos cuáles cumplen más y cuáles se cumplen
menos. Colombia, pues ya lleva, digamos, más o menos 10 años en firme en este proceso y en estos proyectos. La pregunta es, ¿cómo ha avanzado Colombia en finanzas sostenibles? Mire, en la primera etapa, en la etapa de preparación, en la etapa de compromiso y formulación, encontramos países como Kazajstán, República Democrática Popular, que no ha salido todavía de allí, Chile, Jordania y las Islas Fiji han migrado hacia la formulación. Para Chile muy necesario. Chile es uno de los países más contaminados de Sudamérica por el tema de las minas estas en Antofagasta de cobre. En la parte de implementación, ¿quiénes están? Argentina, Costa Rica, Irak, en fin. Y en la parte de maduración está Colombia, a la par con China. Visita que me parece absolutamente pertinente. Ahorita estaba leyendo cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron y ahí hay una intención de avanzar en este tema medioambiental. Prontamente pues haré un videito y montaré en mis redes sociales frente a los acuerdos a los que llegaron para que estemos enterados. Entonces digamos que Colombia ya está en la etapa de maduración y por eso se ubica en el top 3 de los países emergentes en finanzas sostenibles. ¿Cuál es la meta del país? Que para 2023 los negocios verdes verificados sean más de 12.630 y que en las condiciones económicas del 2022, como dirían los economistas, ceteris paribus, lo demás constante, suponiendo que nada está cambiando, la tasa de empleo y las ventas promedio podrían ser superiores a 150.000 empleos más en los negocios verdes, empleos inclusivos, es decir, un gran crecimiento con unos ingresos de 2.5 billones de pesos más. La pregunta que yo me haría después de todo esto sería, bueno, y entonces, ¿quiénes son los que invierten? ¿Cuál es la parte interesada para invertir en negocios verdes a través de las finanzas sostenibles? Como si yo quiero invertir, ¿dónde tengo que dirigirme? ¿Dónde puedo encontrar un broker que me ayude a ingresar al mercado para invertir en finanzas sostenibles? Pues este es un anexo que bajé de un documento muy interesante. Se los puedo montar ahorita en el chat para que lo tengan o darles el nombre. Esta es la lista de los principales actores del sector financiero colombiano actual que participan. Ya hay unos allí o podrían participar en el mercado de finanzas sostenibles. Cuando usted lee esta lista, usted siente tranquilidad porque son, en términos de administración de fondos de pensiones, pues las conocidas, los bancos comerciales más populares, los bancos de inversión como Colombiana, que tiene mucha trayectoria y mucho renombre, las entidades financieras estatales actuales, los bancos de microfinanciación, instituciones gubernamentales, el sector privado, allí está la Bolsa de Valores de Colombia, hay asociaciones y hay asesores jurídicos que te pueden ayudar si decides invertir en este tipo de productos financieros o entrar al mercado de las finanzas sostenibles, que hoy día sería muy beneficioso dado que necesitamos recuperar el buen nombre del país, que lamentablemente en la inestabilidad política en la que nos venimos encontrando, en la polarización y demás sucesos políticos que pasan en nuestro país, pues hemos estado arriesgando. Entonces, la idea es que no nos convirtamos un país con mercado de frontera, sino que continuemos siendo un país con un mercado accionario emergente, un mercado de capital emergente. Es un tema que disfruto muchísimo. El que quiera conversar en adelante sobre esto conmigo lo puede hacer. Yo, pues, digamos, mis disertaciones las subo a este canal de YouTube para que ustedes las disfruten cuando quisieran. Me gustaría mucho que hicieran parte de este proyecto que tengo hace algún tiempo, lo mismo que la firma consultora y por todo, pues muchas gracias. Estas son algunas de las referencias. No las puse porque son bastantes, pero digamos que esto era lo que tenía pues para contarles el día de hoy. Dios les pague.
Mucho silencio en Muchas la gracias. sala y eso me preocupa. No, profe, yo tengo la mano No, levantada. no te vas a preocupar. Antes nosotros nos quedamos preocupados con toda la información. No, muy interesante, pero no te preocupes, estuvo muy bien. Muchas gracias. Yo tengo Quisiera, una si tienen inquietud. preguntas, comentarios, Yo- claro que sí, adelante. Profe, yo tengo una inquietud. Desde el señora. punto de vista en el cálculo del KPM, ¿cierto? Con el modelo ya después del Premio Nobel de Economía, donde se incorpora el tema de riesgo país. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la perspectiva de riesgo país? Porque ha pasado pues un índice bastante alto en los últimos meses para el tema del inversionista extranjero en nuestro país. Ay, profe. Por el cariño que nos tenemos, usted no me debió preguntar eso, pero bueno. Que pasa es que es una pregunta muy política, profe, y le voy a decir por qué. Porque es que finalmente el riesgo nuestro en términos de inversión sí está muy relacionado frente a la estabilidad política que tenemos. Entonces nosotros estamos como país intentando generar un cambio y ese cambio no va a ser rápido. Mientras esto no sea, digamos, no sea palpable, nosotros vamos a sufrir de salida de inversión del país. En este momento, esta es una opinión personal, la asumo como mía para que lo tengan presente. En este momento, yo pienso que la dificultad que Colombia tiene para crecer a unos indicadores como los que traía antes de la pandemia, tiene que ver más con lo político que con lo económico, porque sí se observa la salida de capitales. Entonces, ¿qué siento yo que está pasando? El capital extranjero está tranquilo. Digamos que no es que se esté yendo en masa, pero no está llegando. Y adicional, el capital interno, que eran las personas que de alguna manera o las organizaciones que de alguna manera tenían el poder político, también están quietos. Entonces, digamos que esa quietud hace que el dinamismo del país sea mucho más lento. Sumado a eso, digamos que hay unas deudas también que se han intentado pagar. Por ejemplo, el tema de la deuda externa nuestra con el tema de la devaluación, al ritmo que cambia, eso nos agudiza un poco el panorama, por un lado. Por el otro lado, el tema del conflicto que termina sin resolverse. Por el otro lado, de alguna manera, vuelvo y repito, el tema político, el presidente tiene una particularidad y es que no mide sus declaraciones más allá de lo que pueda pensar, eso tampoco nos beneficia y tenemos una moneda muy devaluada que aunque se reevalúa por tiempos, se devuelve rápidamente, tenemos una tasa de interés muy alta para el ahorro, pero poco atractiva para la inversión. Entonces, digamos que hay una serie de variables macroeconómicas que nos podríamos quedar mencionándolas acá, pero la conclusión, profe, es que yo pienso que el panorama inversor para este año y el próximo no va a ser el mejor. Ok, profe, muchísimas gracias, muy claro. Gracias, profe. Por acá alguien más tiene la mano levantada. Pueden intervenir, no hay problema. Profesora Yanice, muy buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, total ignorancia frente al tema. Muy bacano lo que acabas de presentar, pues, y me abre un montón de posibilidades sobre unas cosas que estoy trabajando. Pero tengo una pregunta específica y tiene que ver con la participación, porque presentas pues un panorama con respecto a la empresa y al Estado. Pero ¿cuál es la participación o cómo entra la universidad y cuál es la participación de la universidad, digamos, en ese modelo? O digamos en la parte empresarial o del Estado, cómo se están apoyando en la universidad para digamos, de alguna manera fomentar este aspecto de sostenibilidad. Gracias, profe. Bueno, a ti, profe. Bueno, le cuento. A ver, yo que tengo la posibilidad de trabajar en varias universidades, yo creo que tú y yo nos hemos encontrado por ahí. Tengo que decirle que yo veo, lo primero, veo con mucho agrado y por eso me decidí, digamos, a conversar de este tema. Veo con mucho agrado que particularmente la Universidad Católica tiene incorporado en todos sus cursos el tema de responsabilidad social empresarial. Esto no resuelve nada, pero entre no tenerlo y tenerlo es mucho mejor porque nuestro estudiante de pregrado y nuestro estudiante de posgrado sale por lo menos con la inquietud
de las tendencias hacia donde ha migrado la responsabilidad social. Entonces yo pienso que en el caso de la universidad vamos por muy buen camino. ¿Qué habría que hacer allí? Empezar a indagar en términos financieros, hacer investigaciones con estudios de caso para mercados particulares, Hay muchas universidades del país que ni siquiera tocan el tema de la responsabilidad social porque están metidos, digamos, en esta onda de graduar gente rápidamente en las dinámicas de la flexibilidad. Ahora, hablando de la academia en general, pues yo pienso que la academia en este momento, si no lo está haciendo, debe hacerlo porque ahí hay un mercado sin explorar. Cuando uno entra y revisa, por ejemplo, el plan de desarrollo del gobierno actual, yo lo revisé hace poquito, pues justamente para hacer un videito que hice sobre la relación entre Israel y Colombia en términos económicos. Ahí hay un montón de oportunidades de financiación para investigación que muchas veces las universidades necesitamos, pero no conseguimos porque no sabemos dónde indagar. Pero en este momento, profe, cualquier proyecto de este ámbito claramente encuentra financiación rápidamente. ¿Por qué? Porque como el país está haciendo una transición energética, las empresas están tratando de ir a la par con esta transición para no quedarse atrás. Es decir, no vamos a cambiar de modelo de un día para otro, pero las empresas están empezando a apoyarse en investigaciones para poder estar un poco preparadas cuando el asunto se suceda. Yo he tenido la oportunidad de darme cuenta, por ejemplo, grupos de investigación que están invirtiendo en bonos de agua. O sea, se enteran a través de estudios dónde van a crear una pequeña hidroeléctrica y se arma una sociedad, meten un dinero, hay una administradora de fondos que lo administra y cuando usted invierte en una cosita de esa, eso es una cosita para toda la vida porque el agua da plata siempre. Entonces, digamos que esto es un pequeño ejemplo, pero lo que te quiero decir es que las universidades se han ido incorporando a través simplemente de la academia, pero las universidades podrían, desde la parte de fomento al emprendimiento y de fomento a la investigación, avanzar fuerte en estos temas, apoyar a los estudiantes en este tipo de ideas de negocio que hoy están dando muy, muy buenos rendimientos, sobre todo porque tampoco están muy popularizadas y no son muy, muy conocidas. Entonces, digamos que hay un mercado por explorar allí. No sé si respondí a tu pregunta, pero ahí hay luces para investigar. Eso sí lo sé. Excelente, profe. Muchas gracias, profe. ¿Y alguna universidad que esté abanderada en el tema? ¿Conoces alguna en particular que esté abanderada en el tema? La Universidad Nacional, profe. La Universidad Nacional en la parte de ingeniería forestal viene golpeándole muy, muy, muy duro a ese tema. De hecho, una anécdota personal, a mí pues hace muy poco me invitaron a participar de un proyecto con unos ingenieros para entrar en el mercado de bonos de carbono, pero pues yo le explico la teoría, pero yo no soy broker. Ahí hay que buscar un broker porque finalmente sí hay que entrar en el juego accionario natural que conocemos, pero la Universidad Nacional está golpeando muchísimo, muchísimo a ese tema. De hecho, yo creo que ellos fueron los que construyeron el documento del Plan Nacional de Negocios Verdes, si mal no estoy. Profe, muchas gracias, profesora. Muy amable. A usted, profe. Te interrumpo. Efectivamente, la Universidad Nacional fue el que construyó el documento y a eso incentivó que en este momento están haciendo una alianza con la Universidad de Antioquia precisamente para poder determinar cómo construir este tipo de negocios verdes y cómo incentivar desde la academia en profundizar en estos temas. Tan es así que el Ministerio de Educación Nacional ya los llamó para que empiecen a ver cómo van a incorporar dentro de las próximas resoluciones aclaratorias o modificatorias al 1330 la responsabilidad social como eje central, ya no como la ética, porque anteriormente nos estaban hablando de la ética única y exclusivamente. Ahora nos damos cuenta que la ética sin una responsabilidad social no es nada. Ahora la responsabilidad social nosotros la llamamos responsabilidad social empresarial.
pero realmente la responsabilidad social es una sola, no solamente empresarial, es personal, es familiar, mejor dicho, es global, es un término global. Entonces, sí tiene razón, profesor, en ese sentido, fue la Universidad Nacional, ha sido quien ha tenido sus mayores investigaciones y dentro de los países abanderados no nos podemos negar que están Italia e Inglaterra en este tipo de investigaciones. Es así que ahí tenemos nosotros un camino por recorrer y yo creo que nosotros como equipo de trabajo debemos aprovechar esa ventaja. Nosotros hoy tenemos una ventaja comparativa en términos de currículo y debemos volver la realidad haciendo investigación. Es mi opinión. Sí, señora, tienes toda la razón. Profe, buenas noches. Sí, Sí, adelante, adelante. buenas noches. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que yo he visto así en varias empresas de lo que su merced está hablando en cuanto a la responsabilidad social, ¿sí? Que es en cuanto al medio ambiente. Yo veo que ellos, o sea, tienen sus estados financieros económicos y aparte tienen los estados financieros ambientales. O sea, hablan como una contabilidad ambiental. O sea, eso también se puede medir con, o sea, como si uno pudiera llevar como unos estados financieros, pero ambientales. De hecho, se debe hacer. Y mientras más clarito lo tenga, mejor le va porque eso también le ayuda en la parte impositiva. Eso le ayuda por todos los lados, o sea, gana por todos los lados. Una, porque al tener, es decir, al tener bien su registro, pues está generando responsabilidad social, eso le genera disminución en impuestos. El profesor Salas debe saber mucho más de eso. Y adicional, este tipo de inversiones a largo plazo tienen un costo de oportunidad muy interesante. Es decir, a largo plazo esto genera unos rendimientos muy, muy altos. Son inversiones de largo alcance, básicamente. Perdón, yo ni sé, a ver, aquí hay muchas personas que de pronto se confundieron con ese término de la contabilidad ambiental y van a decir, bueno, ¿cómo así? Entonces yo llevo mi contabilidad común de las organizaciones, contabilidad comercial, como la queramos llamar, enseguida debo cumplir con unas funciones tributarias, unas funciones reglamentarias, comerciales, y entonces tengo que hacer otra contabilidad. No se confundan con eso. Cuando hablamos de la contabilidad ambiental, es la valoración de lo que yo estoy invirtiendo en los recursos para la naturaleza y que estos me van a traer unos beneficios tributarios. Es una definición muy elemental, pero real. Ahora, si queremos profundizar y queremos investigar sobre contabilidad ambiental, bienvenidos, porque hay mucho por hacer. Pero es básicamente para que no se dejen enredar de que es una contabilidad totalmente independiente y entonces ya nos hablan de contabilidad y nos dio miedo los números. No es eso. ¿De acuerdo? Bueno, no veo Gracias. más. Con mucho gusto. A ti. ¿Listo? No, profesora María Yanice. ¿Yo qué le digo? Ya se lo dijeron. Aquí lo que creaste fue una espinita bastante grande. No todo el mundo se atreve a hablar de los negocios verdes, sobre todo los negocios verdes en un país como el nuestro, y considero que al principio hiciste una introducción muy ejemplar y muy particular para que pudiéramos comprender cómo se manejan y por qué los negocios verdes. También hiciste una comparación a grosso modo hablando de Europa, Italia, propiamente, y debemos de comprender que nosotros estamos involucrándonos en esto y que muy pronto o nos metemos o nos meten. Es decir, la sociedad nos absorbe así como en muchas, los tratados de libre comercio los vimos como muy lejanos y ya nos absorbieron totalmente. La economía mundial nos absorbió, así como las tecnologías nos absorbieron. Entonces lo mismo va a suceder con esto. ¿Por qué? Porque ya estamos en esta situación de que el planeta, de que, bueno, debemos de cuidar muchas cosas. Considero que, vuelvo y repito, abriste una brecha, abriste un camino más bien, una llaguita para cuidar y para, ¿por qué no investigar? Así que yo creo que vamos a tener que plantear y buscar la herramienta para que haya una segunda charla ya un poco más profunda que esta. Y te agradezco, en lo personal te agradezco mucho
había leído sobre el tema, pero también me generaste otras inquietudes y otros conocimientos, otras observaciones que yo no había visto. En lo personal te agradezco. Voy a darle la palabra a la última persona, pues que aquí está levantando la mano, que aunque está aplaudiendo, no sé si es que quiere hablar, nuestra profesora Rosemary. No, Adelante. No. Gracias. Pues Yanicet, muchas gracias. Los temas que vos tocaste sobre los bonos pues de carbón y agua y la bolsa de valores, pues tiene todo que ver con el proceso de globalización de la economía, ¿cierto? Y que los países los países millonarios en realidad no son los que tienen la acumulación de capitales o reservas, sino aquellos que son capaces de conservar los recursos naturales, en este caso el agua, ya que tantos países, pues no solamente europeos, sino africanos, carecen de ella. Y por eso la importancia de esos bonos de agua y los otros, pues en bolsa de valores. Pero la bolsa de valores sigue siendo como muy peligrosa, con mucha incertidumbre y como vos decís, depende al 100% de los movimientos políticos que se tienen. Y por eso nosotros estamos como en incertidumbre también. Entonces me diste una puntadita muy interesante en lo que son negocios internacionales de los negocios verdes, entonces muy interesante. Muchas gracias. Con todo el gusto y con todo el cariño, profe. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Como les dije al principio, sé que todos estamos muy ocupados, pero les agradezco infinitamente que estén aquí porque a mí no me gusta hablar sola. No. A De nadie, todas sí es maneras, verdad. se les agradece mucho, mucho, no solamente a la profesora Mariana, sino tiempo para escuchar estos temas. Entonces, crean lo que cuando hacemos estas cátedras abiertas es porque estamos pensando en todos ustedes y en que nos comprometimos en la promesa de venta de generar una formación integral. Esto hace parte de la formación integral a la cual nos referíamos. Los invitamos a las próximas cátedras abiertas que estaremos promoviendo desde la facultad. Generalmente es una por mes para no estarlos atosigando cada 8 días ni nada, pero sí con temas que no solamente son de actualidad, sino que también nos ayudan a nuestra formación en las competencias del ser profesional. Muchas gracias, una feliz noche y como siempre, Dios los bendiga. Dios les pague. Buenas noches, chao. Amén, Dios y los bendiga. Buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego.